Amigos de NS, bienvenidos a un Hacia el Encuentro con Dios, una entrevista más, una conversación sobre un tema sobre nuestra fe para poder conocer y vivirlo. Como otras veces, alguna persona nos va a acompañar y hoy está con nosotros otra vez interconectado. Tenemos ese privilegio gracias a su disponibilidad, sacrificio, desde Roma. Nuevamente está el Padre Daniel Zavala Arévalo. Ya hemos tenido unos encuentros con él muy interesantes, muy bonitos sobre este don de sabiduría. Vamos a procurar hoy culminarlo, como él decía. También le recuerdo que él participa en otros espacios de la programación de NS con nuestro equipo de Colombia concretamente. Y pues todos estamos aquí como una clase de catequesis aprendiendo. Les recuerdo que él es sacerdote en misión, ha estado en varios países, incluido el mismo Perú, en Chile, Colombia, dando ejercicios en el altiplano andino también. Él es licenciado en Teología y Derecho Canónico, está actualmente con el doctorando en Derecho Canónico en Roma, donde está estudiando actualmente, y pues además de dar charlas, etcétera, en varias oportunidades. Y además conocido de tiempo, con mucho cariño. Padre Daniel Zavala, nuevamente bienvenido, bien hallado. Pues bien hallados todos y a todos los que nos escuchan, nos ven, pues un saludo cordial en el Señor. Tenemos la gracia de poder encontrarnos nuevamente, porque hablar de Dios es una gracia. Por tanto, yo también recibo mucho cuando hablo de Dios. Cuando damos a Dios, recibimos más de Dios. Es una cosa impresionante. Sí, así es, así es. Se recordó varias frases de mismo Pablo VI, Juan Pablo II al respecto. Padre, pues estamos con este don de la sabiduría que en algún momento de nuestro anterior encuentro y el primero también sobre este tema nos recordaba usted que era como leyendo a un autor sólido, si lo quiere recordar por favor, pero que era la perfección de todas las virtudes, ¿no? Parece un poco grande esa afirmación, pero usted bien nos decía que empecemos con un pequeño repaso para hoy día también. Sí, en el primer encuentro que tuvimos, vimos en general virtudes como un requisito para poder entrar a los dones, porque los dones vienen a perfeccionar a las virtudes infusas. Recordamos las virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dentro de las tres teologales, fe, esperanza y caridad, el don de sabiduría viene a perfeccionar precisamente la caridad. Y estábamos haciendo, diríamos, un análisis de los elementos que conforman la definición de lo que es el don de sabiduría. Estamos siguiendo a ese gran autor dominico, el padre Antonio Rollo Marín, y que en su Teología de la Perfección Cristiana es un libro que pueden leer con toda tranquilidad, doctrina sólida y con gran piedad, además, o sea, no solamente la ciencia teológica, sino que además esto aplicado a mí, cómo yo puedo vivirlo, cómo puedo fomentar las virtudes, los dones del Espíritu Santo, cómo caminar un camino hacia la santidad, a lo cual estamos todos llamados y aún obligados, como dice el Concilio Vaticano II, ¿no? No sé si le parece que vemos de manera resumida los puntos que definían lo que es el don de sabiduría. Por favor. ¿Lo abordamos, le parece? Así es. Adelante. Vamos a repasar someramente, porque esto lo vimos más en profundidad en los últimos dos programas. El don de sabiduría, decíamos que es un hábito sobrenatural. La imagen que siempre les pongo es la sotana que llevo puesta. Por tanto, es algo estable. Un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad. ¿Qué significa esto? Que si pierdo la caridad, pierdo también lo otro. Es precisamente la caridad, la virtud que viene
eh, perfeccionada. El don de sabiduría perfecciona la virtud de la caridad dándole una modalidad divina. Es una expresión muy bonita. No es al modo humano. Ya esa virtud trabaja al modo divino. Otra imagen que pone Rollo Marín es el don crea un clima para que pueda desarrollarse, desenvolverse la caridad con todo el potencial que tiene, que es muchísimo, ¿verdad? Tercer elemento, hábito sobrenatural, inseparable de la caridad. Tercero, por el cual juzgamos rectamente. ¿Qué cosa juzgamos rectamente? Acerca de Dios. Las cosas de Dios. Las cosas de Dios, las cosas divinas, por sus últimas y altísimas causas. Por tanto, la profundidad que concede el don de sabiduría es muchísima. Y bajo el instinto especial del Espíritu Santo, otra palabra preciosa, el instinto especial del Espíritu Santo. Se crea como ese instinto en el alma, ¿no? Por eso decíamos en el programa anterior que los santos a veces actúan de una manera y si usted le pregunta por qué lo hizo, no saben explicar, no saben. Entonces, por eso decíamos también cuidarnos mucho de juzgar a los santos cuando no comprendemos lo que hacen, porque claro, tienen una luz que nosotros no tenemos. Claro. Es como un instinto, padre, un instinto divino, no sé cómo decirlo, porque claro, sí, es como un tenemos que usar esas imágenes, ¿verdad? Es un instinto divino y de lo divino. Por eso decíamos también es como mirar la realidad con los ojos de Dios, claro, como Dios la ve. Evidentemente, Dios lo ve en una profundidad que nosotros no podemos llegar. Pero dentro de lo que nos es posible, es a modo divino, ya no es a modo humano. Les puse el ejemplo también de las gafas que llevo puestas, que con la miopía que tengo, pues no puedo ver claramente. Las gafas me dan claridad. Y eso que el ojo tiene potencial para ver, pero el mío está limitado. Las gafas me ayudan, crean el clima para que el ojo pueda ver con toda la potencialidad que tiene. Claro. Entonces, tenemos que buscar imágenes porque esto es difícil de explicar a veces. Por último, todo esto nos hace saborear, todo este conocimiento nos lo hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Se crea esa como conexión de frecuencia con Dios, si me permiten la imagen. Qué bonito, sí, sí. Entonces, conecto con esa frecuencia de Dios. Y además poníamos el ejemplo de saborear. Mire, otro ejemplo que se me ocurre ahora mismo. Supongamos que voy a comer una fruta, una manzana muy bien cultivada, cosechada, muy bien cuidada, una excelente manzana. Pero resulta que estoy resfriado y pierdo un poco el olfato y por tanto el gusto. Como la manzana, pero no la saboreo. Cuando me curo, recupero el olfato y el gusto, toda su plenitud, y puedo saborear esa manzana. No es lo mismo estudiar un tema de teología a que Dios me dé ese toque y me ilumine. Claro. Y poníamos dos ejemplos. Uno lo sugirió usted, si no recuerdo mal, fue el de Santo Tomás de Aquino, cuando tiene ese toque, cuando estaba escribiendo la Suma Teológica, tiene ese toque de Dios donde gusta las cosas de Dios y le parecía pues prácticamente alimento de animales, paja. Lo que había escrito, que es sublime, pero es que comparado con el toque de Dios. Y también veíamos el ejemplo de San Ignacio,
creo que fue a orillas del Cardoner, el río, cuando siente ese toque, estudia en París, pero nunca llegó a entender de Dios tanto como en aquella ocasión que tuvo ese toque. ¿Eh? Entonces, fíjense qué importancia tiene esto, porque claro, esto trae consigo un convencimiento de Dios profundísimo. Saboreo a Dios. Por eso el nombre fue muy acertado desde el comienzo. Me alegró el nombre tan acertado que le pusieron. Sabiduría, sabor de Dios. Porque verdaderamente es experimentar a Dios sapiencialmente, saborearlo, que no es lo mismo que solo estudiarlo. Muchos pueden estudiarlo. Ahora, este toque de Dios viene de Dios. Por eso decíamos que es bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Es una gracia, es un don. Padre Mecho, perdone, para un pequeño paréntesis, me hacía pensar en esas imágenes que usted utilizaba, en este saborear de Dios, en esa búsqueda también, estos ejemplos que ponía. Lo escuché en una prédica hace poquito también, Dios en este Adviento, ¿no? Donde estamos grabando ahora este espacio, Dios es el que siempre viene al hombre, ¿no? El que siempre está viniendo. Y decía el sacerdote, pero el hombre es el que siempre se va, el hombre es el que siempre se está yendo. Y cuando hablamos de este saborear, parece que estamos buscando el hombre, hoy, el hombre, este hombre posmoderno, poscristiano, posverdad, en cualquier otro lado, lo que no vamos a encontrar, lo que estamos buscando, lo que anhela realmente nuestro corazón, me parece dramático. Y es dramático. Es dramático porque estamos huyendo de lo que más necesitamos. Es el sediento que en el desierto ve a lo lejos el río y comienza a correr hacia la otra dirección. ¡Ah, qué locura! ¿Ah? Claro. Es eso. Entonces, además, como dice San Bernardo en una homilía maravillosa que tiene, Dios está siempre viniendo en nuestra vida, ¿no? Cristo vino, se hizo hombre en las entrañas de María Santísima, vendrá al final a juzgar a vivos y muertos, como nos dice el credo, pero en este tiempo intermedio está siempre viniendo. En la Eucaristía está viniendo. Vino el día de nuestro bautismo. Viene cada vez que lo recibimos. Está viniendo en la oración. Viene cuando contemplamos los misterios del Santo Rosario. Es el Dios que siempre está viniendo porque siempre me está buscando. Ahora yo me puedo cerrar, pero cuando he experimentado este sabor de Dios, diríamos que Dios me atrapa con más fuerza. Porque claro, lo que entiendo, lo que comprendo, lo que saboreo, es superior a aquello que me ofrece el mundo. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que cuando tengo ese toque de Dios, experimento ese toque de Dios. Entonces todo lo demás cae, pierde fuerza, pierde atractivo, pierde magnetismo, porque me veo polarizado por el único necesario, como decía el padre Molina, Dios. De ahí que es tan importante que podamos recibir los dones en general, el de sabiduría en particular, porque perfecciona a la virtud, perdón, a la virtud más alta, a la caridad. La única que sigue existiendo en el cielo. No tendremos la fe porque tendremos visión. No tendremos esperanza porque tendremos posesión de Dios. Ahora, el amor continuará. Por tanto, conviene experimentar ese amor con todas las potencialidades con el que podemos, diríamos, vivirlo en esta tierra, y eso me lo permite el don de sabiduría. Magnífico, ¿sí? Magnífico. Y de eso ojalá nos dé tiempo de esos medios, ¿no? Para poder, por lo que usted nos explica, uno puede decir,
Bueno, yo quiero eso, que el Padre esté explicando. Yo quiero tenerlo, yo quiero intentar. Y yo, Sí, y todo. yo también lo quiero. Muy bien, Padre, pues cerramos este paréntesis y continuamos. No sé si tenemos algo más en nuestro repaso o vamos Sí, avanzando. bueno, yo avanzaría un poquito más y entraría ya en lo que son los efectos del don de sabiduría. ¿Eh? Porque claro, puedo explicar todo teóricamente y la gente me dice, ya padre, pero ¿qué hace en mi vida? ¿Qué hace en mi vida? Entonces, Y fíjese, Padre, sí, dígame. padre Daniel Zavala, y si me permite además, con ese gusto también ya el equipo técnico aquí, que le agradecemos ahora el control de Jorge Linares, le invito a la pausa, que ya nos estaban tocando y Ah, me lo están perfecto, avisando, muy bien. y entramos a estos efectos, que usted, y creo que estamos todos ansiosos para conocerlos e intentar vivirlos. Le invito a una brevísima pausa, si le parece, y a los amigos de NS Radio, Televisión y redes sociales también. No se muevan, enseguida continuamos en este Hacia el Encuentro con Dios sobre este don de la sabiduría, sabor de Dios. Continuamos en este Hacia el Encuentro con Dios. Este encuentro es nuevamente con el padre Daniel Zavala Arévalo, que también participa en otros espacios de NSE. Le agradecemos mucho, él se interconecta desde Roma. Así que ese sería otro tema también de preguntarle varias cosas por allá, pero pues muy contentos de que puede estar con nosotros. Padre, nuevamente gracias y hemos hecho un repaso de este don de sabiduría. Hemos comentado algún pequeños cursos por allí y nos iba a comentar usted de los efectos para avanzar un poco más en este tema tan importante. Sí, los efectos de este don de sabiduría. Vamos a seguir a Rollo Marín, que es nuestro libro de cabecera en este tema, que él sigue a Santo Tomás de Aquino, por tanto no es mala referencia, como podríamos decir con ironía. Entonces, él divide en varios puntos los efectos. El primero dice que el don de sabiduría da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas. Qué bonito es esto. Mire, yo lo he pensado muchas veces. ¿Con qué mirada el santo mira el mundo? Es verdad. Mira a las personas. Es otra mirada. Claro. No hay un interés, no hay un egoísmo, no hay, diríamos, un interés propio. Está buscando la gloria de Dios y por eso busca el bien del alma que encuentra, busca los medios de difundir a Dios, de irradiar a Dios. Por tanto, con ese sentido de eternidad. Todo lo ven desde las alturas, desde el punto de vista de Dios. Dice Rollo Marín, los pequeños episodios de su vida diaria, lo mismo que los grandes acontecimientos internacionales. En todas las cosas ven clarísima la mano de Dios. Nunca se fijan en las causas segundas inmediatas, pasan por ellas sin detenerse un instante y suben hasta la causa suprema que lo rige y gobierna todo desde arriba. Tendrían que hacerse gran violencia para descender a los puntos de vista con que juzga las cosas la mezquindad humana. Qué bonita Vaya. descripción, ¿eh? Fíjese, ellos tienen que hacerse fuerza para juzgar según la mezquindad humana. Esto es lo que da el don de sabiduría. Decíamos recién, a propósito del sediento que va por el desierto, ve el río y comienza a correr en sentido contrario al río. Pues es esto. El santo, con el don de sabiduría, va a correr hacia el río
diríamos sin dudar, sin pensar, sin que nada lo retraiga de eso. Por eso dice realmente que este texto es precioso y lo estoy siguiendo. Créanme que lo estoy siguiendo, no me estoy inventando nada, no es de mi cosecha. Un insulto, una bofetada, una calumnia que se lance contra ellos y en el acto, en el momento, se remontan hasta Dios, que lo quiere o permite para ejercitarles en la paciencia y aumentar su gloria. Sobre este punto recuerdo un ejemplo de San Alberto Hurtado, no sé si lo llegué a contar. Adelante. Él como se volcó a los más necesitados, pues lo juzgaban que era comunista, le decían en su tiempo, ¿no? Él lejos del comunismo, el comunismo es materialista, por tanto es anticristiano, absolutamente. No se puede ser comunista y católico. Es ser blanco y negro, dos colores que no son compatibles. Entonces, pues él, como se dedicó a hacer bien a los más machacados, no lo comprendieron y algunos hablaron mal de él, lo calumniaron muchísimo. Un día iba saliendo él de un lugar y se encuentra de frente con una persona, un señor, y que comenzó a insultarlo. Y claro, le dijo, si no fuera sacerdote, le daría un puñetazo en la cara. Caramba. Y para compensar, le escupió la cara. Fíjese. Y él mantuvo la calma. Porque sabía que el que es perseguido por causa de la justicia, es decir, de la santidad del cielo, es un bienaventurado. O aquella otra santa que cuando fue a pedir limosna, le extendió la mano, le dijo, ¿me podría dar estábamos realizando una actividad con los pobres? Le extendió la mano a aquel hombre que tenía dinero y ese hombre le escupió la mano. Wow. Y ella dijo, esto es para mí. ¿Ahora me puede dar algo para mis pobres? Ahí está. ¿Sí? Y ese hombre se desarmó y acabó siendo un gran bienhechor de esa santa. Fíjese que miran con otra mirada. Claro. Por eso decía San Luis Gonzaga, ese santo jesuita, ¿de qué me vale esto para la eternidad? Era la pregunta que se hacía. ¿De qué me vale? ¿Me vale o no? Sí, lo quiero. No, no lo quiero. Es un buen discernimiento para nosotros en un tiempo de tanto consumismo. En Navidad, que tanta gente se vuelca a la compra de regalos, se olvidan a quienes están festejando. Sería cosa de pedir ese don y ¿esto me lleva al cielo? Lo quiero. ¿Esto no me lleva al cielo? No lo quiero. Claro. Estoy pensando, padre, en cuántos muchachos en el momento también de discernir su vocación concreta, que van a estudiar, que van a hacer, qué lejos de un criterio así. Y más, padre Daniel Zavala, pareciera que más bien el mundo, con la semejanza que usted ponía de este hombre que es sediento, más bien corre en sentido contrario, el hombre de hoy pareciera a veces preguntarse lo contrario. Si esto realmente me aferra a lo de aquí y ahora, malamente vivido, esto es, ¿no? O sea, es como ese contrario, por eso que bien espacios como este y la fe siempre de la Iglesia para un poco despertarnos, ¿no? Despertarnos como de este letargo venenoso que estamos como sumidos, Padre. Sí, y diríamos, cuando cocino un animal vivo, que decían, creo que era la rana, que ponían el ejemplo, ¿no? Sí. Comienzan a subir poco a poco el calor del agua y cuando se da cuenta la rana ya está cocinándose. Es poco a poco, el demonio tiene una astucia, recordemos que es un ángel, por tanto tiene una inteligencia angélica. Tiene una astucia tremenda para envolvernos
Y claro, lo, diríamos, lo que me proporciona el mundo es un goce inmediato, eh, pero es un amargor eterno. ¿Ve? El demonio lo sabe y por eso su oferta es inmediata. ¿Ve? Y no sacrificarse por nada, no tener una mirada más amplia, más larga, diríamos, que abarque toda mi existencia, sino solamente el demonio hace ver el placer inmediato. Y por eso pueden volver a las almas. ¿Ve? Fíjese, otro ejemplo de santo, los santos nos iluminan. El caso de Santa Isabel de la Trinidad, que también gozaba de ese don de sabiduría, por supuesto, ¿no? Entonces dice Rollo Marín mismo que arrebatada su alma por una sublime vocación contemplativa hasta el seno mismo de la Trinidad Beatísima, en ella estableció su morada permanente y desde aquellas divinas alturas contemplaba y juzgaba todas las cosas y acontecimientos humanos. Las mayores pruebas, sufrimientos y contrariedades no acertaban a perturbar un solo momento la paz inefable de su alma. Todo resbalaba sobre ella, dejándola inmóvil y tranquila, como si su alma estuviera ya en la eternidad. Lo está tomando de esa preciosa elevación de Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad. Pero mire, más cercano todavía, ¿recuerda cuándo fue el atentado contra las Torres Gemelas? Claro. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Así es. Pues estábamos un grupo de sacerdotes con el padre Molina. Ocurre eso, el Señor nos viene a informar de lo que estaba ocurriendo. No sé si este ejemplo ya lo dije, pero vale la pena recordarlo si ya lo conté. Y este hombre expuso lo que estaba ocurriendo y cómo las bolsas de valores de Londres habían desplomado y la de Nueva York. Era una persona que sabía de finanzas, era muy competente. Él tenía, diríamos, veía cómo iba a afectar la economía. El padre Molina le agradeció muchísimo que nos haya informado. Se fue el Señor y dijo, muy bien la exposición, dijo, pero nosotros tenemos que verlo con los ojos de Dios. Claro. Fíjese, un acontecimiento de ese tipo, tenemos que verlo con los ojos de Dios. Es decir, ante eso, ¿qué tengo que hacer yo? Mi camino de santidad se tiene que detener, se tiene que empantanar, o tengo que recibir como un espolonazo, un impulso, un animarme más a la santidad porque hay tantos hermanos que no conocen a Cristo. Entonces, claro, los santos nos ayudan a tener esa mirada de eternidad que el mundo de hoy no ofrece. Claro. No, el mundo de hoy, como usted mismo lo decía, nos atornilla al suelo. Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, decía, con esa ironía que tenía la santa, ¿no? Hay directores espirituales que llevan a las almas como sapos pegados a la tierra. Fíjese. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Sí. Entonces, un segundo efecto que les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra santa fe. Un ejemplo nos va a aclarar esto. Se cuenta de San Francisco de Asís que en una Navidad, al darse cuenta el gran misterio de la Natividad, se sentó en el suelo y allí comió su pan, porque se puso a pensar que el Hijo de Dios había nacido en un pesebre, en una cueva. Él no podía sentarse a la mesa, pensó San Francisco. Yo no puedo sentarme a la mesa. Voy a comer en el suelo, porque si el Hijo de Dios hizo lo que hizo.
y también hacía, que cuenta el padre Muñana en ese catecismo español en ejemplos tan bonito, que daba doble ración a la mula y al buey del convento, en recuerdo de esa imagen que hay, ¿no?, que acompañaba en la cueva de Belén. Los evangelios no dicen nada, pero diríamos que se ha venido acompañando la mula y el buey. Y claro, en recuerdo de ese misterio le estaba doble ración de alimento aquella noche. Y además San Francisco de Asís realiza gracias a él se realiza la primera representación, un Belén viviente, que es el origen de todos los nacimientos o pesebres o belenes, como se llamen los distintos países. Nosotros llegamos a distintos países, por tanto, como se llame en el país, ¿no?, lo que ponemos en Navidad, el nacimiento, la Sagrada Familia, está en el origen está en esa intuición de San Francisco de Asís. Imagínense hoy que hablan tanto diríamos, de una imagen vale más que 1000 palabras. San Francisco hace 8 siglos atrás no especulaba, lo hacía. Y gracias a eso, tantas personas, incluso conozco gente no creyente o agnósticos, que por respeto a la cultura cristiana, ponen un Belén en su casa, aunque no sean creyentes. Ah, mire, fíjese. Y el Señor, claro, les habla con eso. Ese lenguaje tan silencioso, pero tan penetrante, que es la imagen del nacimiento del Hijo de Dios, que lo vino a transformar todo, definitivamente. No sé si estamos bien de tiempo para pasar al tercer efecto. Esto está muy bien, padre, y yo creo que podemos, ya nos avisar en un momentito lo de la pausa. En todo caso, sí, vamos a ir a la pausa, estamos aquí con un problemita de comunicación. Le invito a la pausa y me hacía pensar también esta bellísima explicación que nos va comentando, pero ciertamente esta misma circunstancia tan difícil de la, digamos, pandemia, que uno le llaman plandemia, que hemos vivido también, pero qué corto sería, y es quedarse solo en datos, digamos, cuantitativos de contagios, médicos, biológicos o hasta políticos, etcétera, económicos, que están involucrados, que es verdad, si es que no nos remontamos mucho más arriba para realmente comprender esta circunstancia que hemos vivido y que ojalá podamos aprender, por ejemplo, ¿no? Bueno, le invito a la pausa entonces, padre Daniel Zavala, y a los amigos de NS también, no se muevan, que enseguida continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, sobre esta sabiduría de Dios, sabor de Dios. Ya vamos a terminar, gracias a que nos acompaña el padre Daniel Zavala Arévalo desde Roma. Se encuentra, él es sacerdote en misión, lo hemos dicho al inicio, licenciado en Teología y Derecho Canónico, y actualmente allí en Roma está estudiando para el doctorado en Derecho Canónico. Así que, padre, nuevamente muchas gracias sobre este tema. Y alguien que nos escuche por primera vez, quede pensando un poco cuando decimos sabiduría, sabor de Dios, hasta podría pensar que estamos en alguna especie de un espacio culinario, ¿no? Pero realmente vamos a otro nivel, ¿no? A conocer las cosas como Dios las ve. Usted nos venía diciendo los efectos y no sé si nos dé alcance también ahora para al menos mencionar algún medio, porque como usted decía en algún momento, bueno, yo quiero eso que el Padre está explicando. A ver, yo quiero intentar cómo saboreo a Dios, ¿no? También ojalá podamos despertar eso en todos los que nos escuchan y nos vean. Y vamos a intentarlo y vamos a rezar para que esto estimule a muchos a profundizar en la vida espiritual, a lo mejor incluso adquiriendo el libro de Rollo Marín o mirando el mismo catecismo para poder empaparnos de esta doctrina. Nos perdemos tanto
por perder el tiempo. Qué cosa. Pasamos al cuarto efecto. El anterior, lo recuerdo, hace vivir, habíamos dicho, les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra fe. Y poníamos el ejemplo de San Francisco, recordarán. Un tercer efecto es que les hace vivir en sociedad con las tres divinas personas mediante una participación inefable de su vida trinitaria. Es impresionante esto. Entonces, explica Rollo Marín, pues que mientras que el don de ciencia, que ya lo veremos, toma un movimiento ascendente para elevar al alma desde las criaturas hasta Dios, y el don del entendimiento, que también lo veremos, pero les estoy anunciando esto para despertarles la curiosidad. Por una simple mirada de amor penetra todos los misterios de Dios por fuera y por dentro. En cambio, ¿cuál es lo específico del don de sabiduría? Por así decirlo, no sale jamás del corazón mismo de la Trinidad. Todo se le presenta en este centro indivisible. El alma así deiforme, ya veremos qué significa, no puede ver las cosas más que por sus razones más altas y divinas. Deiforme, esa conformación que nos da la gracia divina, nos hace vivir la vida de Dios. No nos tomamos en serio lo que ocurre en el bautismo muchas veces, lo que está ocurriendo en ese niño pequeñino, en ese adulto. Pero está ocurriendo un cambio fundamental. Pues el don de sabiduría nos hace vivir con mayor intensidad, más conscientemente esa vida en unión con la Santísima Trinidad. Ya poníamos el ejemplo de Santa Isabel de la Trinidad, que fue una de sus características. Un cuarto efecto, ojo, que ahora que voy a decir esto, se les explicarán muchas cosas de los santos, sobre todo de los mártires. Lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. ¿Qué santo se le viene a la mente, Hernán, inmediatamente? Bueno, San Maximiliano María Kolbe, por ejemplo. Exactamente. Es que viene a la mente inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Para los que no lo conozcan, San Maximiliano María Kolbe, un santo polaco franciscano, el loco de la Inmaculada, y que lo metieron en el campo de concentración de Auschwitz los nazis. Y se escapó uno de los prisioneros, y creo que eran 10 los que tenían que morir por ese prisionero que se había escapado. Metieron a 10, seleccionaron a 10. Uno de los seleccionados era un hombre que no era católico, pero San Maximiliano sabía que ese hombre tenía familia, hijos. Entonces, contra todo lo esperado y la costumbre y todo lo que se hacía en los campos nazis, habla con el superior nazi y le dice: yo me ofrezco en lugar de ese hombre. Lo más increíble es que el nazi aceptó el ofrecimiento. Sí. Eso es que no ocurría eso. Y resulta que San Maximiliano va al búnker de la muerte y ofreció su vida por ese hombre se salvó y posteriormente visitará la celda donde estuvieron junto a Juan Pablo II. Entonces, San Maximiliano le someten a estas personas a un régimen de hambre, de sed. Pasaron lo indecible, encerrados. San Maximiliano les animó a rezar, les animó a cantar, a amar a la Virgen Santísima, y es el del último que muere porque le aplican una inyección letal. Lo matan por haber ofrecido su vida por alguien que recién conocía, pero sabía que estaba en necesidad. Mártir de la caridad lo llamó
San Juan Pablo II. Por eso, qué increíble. Yo le pregunto a quién le viene a la mente, inmediatamente pensamos en el mismo, ¿verdad? Porque claro, dice Río Marín, liberada de sus ataduras humanas y recibiendo a pleno pulmón el aire divino que el don proporciona, el fuego de la caridad adquiere muy pronto proporciones gigantescas. Es increíble hasta dónde llega el amor de Dios en las almas trabajadas por el don de sabiduría. Su efecto más impresionante es la muerte total al propio yo. Fíjese. Aman a Dios con un amor purísimo, por sola su infinita bondad, sin mezcla de interés o de motivos humanos. Y si nos va escuchando alguien, no sé, digamos, nos escucha el mundo, se escandaliza, padre, porque es como esa afirmación más bien del yo sobre cualquier cosa, sobre cualquier otra circunstancia, que yo me sienta bien. Y pensaba además, padre Daniel, incluso esta circunstancia difícil de esta pandemia, como más bien al contrario, digamos en cierto modo entendible, un poco confuso, yo estoy obligado a cuidar mi vida, desde luego a no contagiarme, lo que fuese, pero ¿cuántas veces hemos quizá sabido de algunos casos donde tengo una indiferencia hacia lo que le pueda pasar al otro por ese temor? Y todo lo contrario, pensaba en San Maximiliano María Kolbe y también en aquella frase, padre del Evangelio, me parece que es San Lucas, cuando dice que llegará algún tiempo en que la caridad se enfriará. Es decir, Sí. no va a haber ¿dónde la sabiduría? Tampoco, ¿no? Claro, disminuirá tanto, ¿verdad? Y sin embargo los santos son ese último reducto de la caridad. Y hace años atrás, creo que usted también, el programa pasado lo comentó a propósito de la entrevista que le hizo Vittorio Messori al cardenal Ratzinger, que salió después ese libro, pues decía que el catolicismo iba a disminuir en número, pero ese núcleo que iba a quedar otra vez iba a tener la fuerza para volver a difundir el Evangelio nuevamente. Por eso no hay que asustarse por el número. Debemos, diríamos, lamentar esto, pero esto depende de nuestro deseo de santidad. Depende de que verdaderamente le respondamos a Dios. El único fracaso es no ser santos, como decía un escritor. Claro, porque un santo, Hernán, usted lo sabe muy bien, un santo puede clamar a Dios por la conversión de las almas y a lo mejor en el último momento ese hombre que persiguió a la iglesia recibe un toque de Dios y gracias a la intercesión del santo se puede convertir. Por tanto, el santo, diríamos, la irradiación del santo no se limita al bien inmediato, sino a la influencia que puede tener en ese cuerpo místico de Cristo. El único fracaso es no ser santo. Definitivamente. Increíble, magnífico, magnífico. Bueno, padre, yo creo que los minutos ya van en descuento, poquito como para ir redondeando. ¿Qué podríamos destacar o también adelantar? Hemos mencionado 4 efectos, estos medios también para fomentar este don o hacer un pequeño adelanto, porque como usted decía en la pausa, pues va a merecer, gracias a Dios, un próximo encuentro para intentar culminar ya este bonito tema. Sí, vamos a, casi para redondear, yo pondría, Hernán, un pequeño ejemplo de Santa Teresita, si le parece, que es, no necesita presentación. Cuenta la historia de un alma que una noche, no sabiendo cómo testificar a Jesús que le amaba y cuán vivos eran mis deseos de que fuera servido y glorificado por doquier, me sobrecogió el pensamiento triste de que nunca jamás desde el abismo del infierno
le llegaría un solo acto de amor. Entonces le dije que con gusto consentiría verme abismada en aquel lugar de tormento y de blasfemias, para que también allí fuera amado eternamente. No podía glorificarla así, ya que, claro, Dios no desea sino nuestra bienaventuranza, ¿verdad? Pero fíjese a lo que llega el amor. Verdaderamente esta santa estaba loca de amor a Dios. Como en el infierno nadie lo ama, pues aunque me tenga que ir al infierno para que alguien te ame por toda la eternidad allí. Son las locuras del amor. No, increíble. No podemos llegar nosotros a eso y ese efecto produce. Pero claro, esa santa llegó a eso porque puso los medios para fomentar este don. Y son precisamente los medios que vamos a ahondar en nuestro próximo encuentro. Uno de ellos es esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Otro, combatir la sabiduría del mundo, que es estulticia y necedad ante Dios. Otro es no aficionarse demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. Fíjese las exigencias, el premio es grande. No apegarse ni siquiera a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios a través de ellos. O sea, no buscar puramente los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Esta es una pincelada de lo que veremos para despertar también estas ansias, saber cómo puedo fomentar este don en mi vida. Lo veremos, Hernán, con mayor profundidad y sobre todo vamos a recurrir a la que es modelo de todo, la Virgen Santísima. Precioso. Cómo vivió el don de sabiduría la Virgen Santísima. Creo que ella nos va a explicar muchas cosas. Perfecto. No sé, padre, estos segunditos antes ya del final, me hacía pensar en esto último que nos decía, esto va a requerir en el fiel cristiano, va a requerir esta palabrita que se usa en la vida espiritual, en la iglesia, algo de ascética, algo de ascesis. Sin duda, porque claro, la ascesis va a poner orden en mi vida, me va a ayudar a renunciar a las cosas y eso me da la distancia de las cosas como para poder contemplar el cielo. Si tengo, por ejemplo, voy a poner este estuche de los anteojos, perdonen que haga esto, pero si tengo este bien aquí delante de los ojos, lo voy a mirar a él, no puedo mirar al cielo. Si me distancio de él, ya puedo mirar a Dios. Debo usar esto para guardar los anteojos dentro. No debo dejar que me ciegue. Y el golpe que he dado ha sido aposta. No puedo dejar que me ciegue. Necesito esa distancia que me da la ascética para usar las cosas, como decía San Ignacio, tanto cuanto me ayuden a ir a Dios. Así que ha estado agudo en esa apreciación, Hernán. Es así. Es así. Perfecto, perfecto. Pues padre Daniel Zavala Arévalo, hemos llegado al final de este es el encuentro con Dios, con ese sabor y gusto también para volvernos a encontrar y continuar sobre este tema tan bonito. Le damos las gracias nuevamente por su disponibilidad y tiempo para todos estos oyentes, televidentes, cibernautas que nos puedan ver y escuchar. Y para despedirnos, padre, que es solo un hasta luego, como dice una canción peruana, le pedimos la bendición sacerdotal, por favor, para todos los oyentes, televidentes y este equipo de trabajo. Y les doy gracias a ustedes porque me dan la oportunidad de hablar de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Padre, que la Virgen Santísima les ayude a alcanzar ese don de sabiduría. Así sea. Hasta muy pronto, Padre Daniel Zavala, y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también. Quédense con nuestra programación, que más de Dios, desde luego, está aquí en NS. Hasta pronto.